Hola, muy buenas noches. Eh, Son las 10 de la mañana aquí en Bogotá, las 10 de la noche, perdón. Pero parece ser que todo está al revés acá en esta ciudad, ¿no? Un poco cómico, paradójico lo que está pasando en esta ciudad. Me parece impresionante, me parece increíble que hayan destituido al alcalde. Eh, Unas decisiones muy autoritarias las están ocurriendo en este país y hay poderes judiciales que están recayendo en manos muy concentradas, ¿no? El poder está bastante concentrado y pues están llegando este tipo de arbitrariedades las cuales se generan estas injusticias de poder. Bueno, primero que yo quiero como mencionar como en una pequeña introducción es que yo estoy utilizando Linux en particular Linux Fedora 19, que como ustedes pueden ver es una maravilla. Hay un excelente control de recursos y de procesos en el sistema que me permiten hacer estos videos en computadores bajo, pues, digamos, no tanta fuerza tecnológica, ¿no? Un procesador pequeño, una memoria pequeña. Sí, los recursos del sistema pues no son muy grandes y lo interesante de esto es que corre bastante bien eh, el video, o sea, el sistema operativo responde muy bien y eso es lo maravilloso de Linux, ¿no? O sea, es sistema operativo para gente eh, que, que carece de amplios recursos y que como yo pues estamos en contra de esos poderes, reitero, concentrados en pocas manos a nivel financiero y empresarial, como ocurre en Windows. ¿Sí? En Windows lo que ocurre es una concentración de poder en programas y en pocas manos que son los que desarrollan esos programas que bueno que tienen un costo pues por inversión en recursos pues para desarrollar estos programas, pero la cuestión es que como lo describen varias personas, uno trata de buscar un programa y tiene que pagar mucho dinero y no hay recursos para eso. O sea, yo que soy una persona del vulgo, del pueblo, digamos, no tengo el acceso a esos programas y tengo que aprender programación. Programación es esto, o sea, poder aprender a instalar primero Linux en el computador y lo siguiente es el SolarFire en el computador o los programas que yo necesito en Linux como el Office, el Stata que es en el que yo uso la econometría de series de tiempo para mis tesis, para mis investigaciones en economía de series de tiempo, etcétera, o para los videojuegos. Eh, Vamos a hacer una introducción de cómo es que yo instalé SolarFire. Entonces vamos a abrir Pleon Linux. Pleon Linux es un programa eh, que es bien interesante porque eh, bueno, lo otro de Linux antes pues me puede mover por donde uno quiera con una tremenda facilidad. Entonces uno si uno necesita algo, abrir varias cartas astrales, uno pasa lo que uno quiera y le da mucha más visión de lo que está pasando. Entonces la instalación pues no es tan sencilla en Linux, pero se puede con Pleon Linux. Pleon Linux puede correr todos los programas de Windows que uno quiera y los corre bastante bien. Lo único que uno tiene que hacer es meterse acá en gestión de versiones de Wine y buscar la que mejor se ajuste a las necesidades que uno tenga. ¿Sí? Digamos ahí vienen todas las que están configuradas y luego uno configura lo que uno necesite. Digamos, uno crea una unidad virtual, ¿sí? Como un disco duro virtual en una carpeta del sistema de Linux y ahí instala los programas que uno necesite. Digamos, aquí instalo para el Stata y para los juegos, aquí el Office, aquí el SolarFire, etcétera. Entonces eso es bien interesante porque uno puede hacer diversas investigaciones en el área de la informática, ¿cierto? Y esto obedece mucho a Urano, ¿no? Urano es neuronas y es información. La información es neutra,
y la información se puede utilizar de diversas formas. La cuestión es saberla utilizar la información para procesos no de control mental, sino de liberación mental. O sea, no coger a Urano y utilizarlo en función de Plutón, que es concentración de poder, sino todo lo contrario. Es decir, en función neptuniana. Bueno, entonces ya enmarcado en esta cuestión de esta introducción, metámonos en el Solar Far. Tenía previamente abierto y miremos el tránsito, lo que está pasando acá en Bogotá. Yo quisiera como hablar un momentico, tomarme unos minutos de su apreciado tiempo, el apreciado tiempo de los que me están escuchando, valga la redundancia, para hablar sobre la destitución del alcalde Gustavo Petro, que es el alcalde de Bogotá, haya sido destituido. Eso enmarca la situación política que está viviendo la ciudad de Bogotá, y le vamos a buscar alguna relación con la carta astral de Santa Fe de Bogotá, que fue fundada en los tiempos de la conquista española. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir la carta astral de Santa Fe de Bogotá, la que yo considero como más estable y la que tiene varias correcciones importantes en cuanto a la rectificación de la carta astral. Bueno, la cuestión acá es que lo que dicen los investigadores puntuales de historia es que esta ciudad fue fundada en una mañana del 6 de agosto de 1538 por medio de una misa que se realizó, dándole origen a la ciudad, ¿sí? Fundándola. Es una ciudad fundada en cánones religiosos, puntualmente hablando. La cuestión y la pregunta esencial es: ¿en qué momento de la mañana se fundó la ciudad de Bogotá? Pues la cuestión no es un poco difícil de responder, pero uno puede hacer una rectificación de la carta astral, digamos, con eventos históricos. Yo lo hice en particular con el Bogotazo del 9 de abril de 1948. Entonces esta carta, asumamos que ya está previamente rectificada a esta hora, que es aproximadamente a las 9:05, 9:06 de la mañana. 9 de la mañana, pero como hay un desfase de 4 minutos con respecto al eje de inclinación de la Tierra, pues porque la fundación fue hace muchísimos años, entonces pues obedece más o menos a ese cálculo, las 9 de la mañana. Entonces, lo primero que encontramos en esta carta astral es que todos los planetas, excepto Saturno, están en detrimento. Marte está caído de su trono, y esto va a ser muy importante para lo que nos va. O sea, esta caída de Marte nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con Marte en situaciones de debilidad, y lo que está pasando actualmente en el tránsito de Marte, que está cayéndose en este momento, o ya está caído. Esto yo no lo considero, o sea, yo no considero que Aries sea el domicilio de Marte, sino sea su exaltación, porque Marte es un planeta femenino y se encuentra en un planeta masculino, en Aries. Aries es un planeta masculino en el que tiene dignidad. Eso significa que Marte en Libra está en caída, está caído de su trono. Y esto va a ser muy importante más adelante. Encontramos a Marte caído, encontramos a Venus en detrimento, encontramos a Mercurio y a Urano, que aunque son pivotes neutros, están en una situación leónica, una situación plutónica. Entonces, en esas características, eso significa que estos dos planetas de acá están en función de dictadores, o es una ciudad como planeada lo imperial, ¿no? O en función de cánones imperiales. La inteligencia parece estar jugando más en función de poderes y egos leónicos, o en particular plutónicos. Júpiter está en detrimento, y esto es clave porque
Júpiter en detrimento, ustedes saben que esto es, o sea, es la expansión pero a la inversa, o sea, es como la imposibilidad que tiene la ciudad de poderse expandir correctamente. Y lo más interesante es que tanto, o sea, el Sol se encuentra digno y apoderado en Leo, pero los regentes que lo secundan, que son Marte y Júpiter, están ambos debilitados, Marte caído y Júpiter en detrimento. O sea que el Sol está desfavorecido, a pesar de que esto es un buen aspecto, el Sol está desfavorecido porque todas las situaciones ególatras recaen en él, y eso es bastante peligroso. La única cuestión que tiene la ciudad es que el ángulo, o sea, a pesar de que Venus está en detrimento, porque esto también es importante, Saturno se encuentra digno y apoderado en su trono. Si Saturno se encuentra, pues no es su trono, es su exaltación. Yo considero que para Saturno las triplicidades de tierra son su exaltación, o sea, lo que es Capricornio, Tauro y Virgo. Entonces eso ya indica que la ciudad, pues es, o sea, la tierra en la que fue constituida, la ascendente como tal, pues tiene dignidad y es fuerte, pero se encuentra en la casa decimosegunda, es la casa de la tristeza y las pruebas del destino. Y la luna, ¿no? La luna, que es bien importante en el medio cielo, que es donde se encuentra el gobernante, pues se encuentra en detrimento y se encuentra en los domicilios de Plutón y Marte y de Saturno, que son estructuras antilibertarias, sino todo lo contrario, estructuras de consolidación o de apretujamiento o de control de la derecha política. Y encontramos a Neptuno en la cúspide de la casa séptima. Entonces, pues es un enredo. Pues esta historia de Neptuno y Plutón acá en esto es bien enredada, porque es como, o sea, es una situación que es como si hubiera una recepción mutua entre Plutón, que se encuentra en Acuario, y Neptuno en Aries. Pero es bien, o sea, es bien extraña. Ya después, cuando Neptuno llegó al grado, más exactamente al grado 11 de Libra, fue cuando se desarrolló el Bogotazo de 1948, y eso fue clave para poder rectificar esta carta astral en el grado 11. Pero van a ver más adelante con la carta astral actual de la destitución del alcalde, que esta ciudad desafortunadamente pues se quedó en el minimalismo que nos entregaron los españoles, que en la antigüedad, en el siglo XV, desarrollaban las ciudades de acuerdo a sistemas minimalistas, o sea, cuadras pequeñas, o sea, cuadras chiquiticas con calles de no más de, o sea, son cuadras de unos espacios diminutos, y trágicamente eso pues se reflejó aquí actualmente en Bogotá, y esta ciudad es un caos minimalista. Es decir, o sea, tú vas al centro de Bogotá y no te puedes mover. O sea, o sea, la ciudad no tiene una correcta expansión. Porque, pues, si ustedes ven, no solamente Júpiter está en detrimento, sino que está controlado por Saturno, y Saturno está digno. O sea, que Júpiter no presenta recepción mutua ni con Venus ni con Saturno, ni con ninguno, ni con el Sol. Y está desconectado de Mercurio y Urano, que son pivotes, y por lo menos con algo de inteligencia se podría hacer algo con la expansión de la ciudad, que es precisamente la vocación o lo más alto a lo que debería llegar la ciudad, o lo que debería mostrarse en sí misma, que es el medio cielo. Entonces, si tú encuentras a Júpiter en la casa novena en Géminis, pues eso ya indica que, pues, lo que muestra la ciudad es que es una ciudad históricamente diseñada o formada bajo cánones religiosos, ¿no?, de la casa novena. Y es una ciudad profundamente religiosa, lo ha sido siempre. Yo soy católico, entonces no es, y fue fundada bajo cimientos católicos, que es precisamente responder a la interrogante de la casa cuarta en estructuras conservadoras que se quedaron ahí como de tiempo muy antiguo, en conjunción a Venus, que indica precisamente lo que es la asociación o matrimonio religioso, y con Júpiter en la casa novena, pues eso ya le genera como un tono un poco más fuerte a esa cuestión
pero está en detrimento, entonces eso va como en detrimento de la expansión urbanística de la ciudad, o sea, que sea tan conservadora por estas estructuras de acá. Y la ha mantenido en ese minimalismo en el cual estamos en lo peor, digamos, no hay vías y esta ciudad es supremamente pequeña, o sea, es una ciudad que las avenidas no tienen más de 2 carriles, 3 carriles, o sea, la autopista norte es una cosa que es autopista en comillas, una ciudad del tercer mundo, eh, para sintetizar, y yo veo una reformación de esto casi imposible porque tendría que fundarse otra ciudad, o sea, es que Júpiter, o sea, aquí lo único que se está expandiendo es el orgullo y el ego de los gobernantes de turno y no una correcta gestión de fondos de la administración de los fondos públicos, Casa 11, porque Júpiter está en detrimento y eso indica que es una ciudad con bajo escasos recursos. A pesar de que Júpiter está directo, es una ciudad de escasos recursos, que no tiene como, o sea, la capacidad para generar unos proyectos, unos macroproyectos a largo plazo, porque siempre se frustran o se detienen por este Marte que está acá debilitado, ¿no? Porque, digamos, los asociados, la casa séptima, que son como todos los asociados de la alcaldía y todo esto, pues son entidades poderosas, eh, ególatras, perdón, que aunque pues están en la casa 11 bajo un orgullo de poder y todo esto, pues Marte, que es el que secunda, y Júpiter debilitados, van a impedir una correcta gestión de fondos. Y en particular esta ciudad es muy proclive por este Marte caído en el grado 18 de Libra. Es una ciudad proclive a caerse o que se caigan los gobernantes de turno, o sea, que tengan muchos problemas en su administración. Y pues a pesar de que tratan de hacer una buena labor algunos, ¿no? Que no están tan corruptos, pues igual con estas situaciones de Marte es muy difícil operar. Eh, y pues esa es la cuestión, ¿no? Digamos, hay una transformación muy violenta de los hijos, Plutón en la casa quinta, transformación muy violenta de los hijos que están ahí, o sea, los hijos se transforman mucho. O sea, esta ciudad ha pasado por una serie de transformaciones sociales muy grandes y muchas de esas transformaciones involucran al poder, ¿no? O sea, esta ciudad ha jugado en la izquierda, en la derecha, en el centro, y eso tiene mucho que ver con Plutón en Acuario, ¿no? O sea, que es una ciudad que a pesar de que comienzan unas estructuras, unos escenarios muy restrictivos o conservadores, pues con Plutón acá pues poco a poco se va aflojando, pero con esta recepción mutua con Neptuno que está aquí en egos y egolatrías debilitado, pues mucho de ese poder religioso como que coacciona toda esta transformación positiva de Plutón hacia escenarios mucho más libertarios. Y eso se demuestra en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el alcalde de Bogotá, destituido y luego asesinado, eh, y actualmente el alcalde Gustavo Petro, que fue destituido. Y de las anteriores administraciones, ¿no? Que vienen a jugarse ya unas destituciones y unas suspensiones por unos elementos de corrupción política, y esa corrupción política obedece mucho a esta conjunción de estos dos seres de acá opuestos a Plutón, porque es como tratar de imponer reglas de poder, eh, que por situaciones de golatrías o de tendencias a adueñar, que es precisamente Leo, ¿cierto? Que es como del gobernador, pues se generan escenarios de corrupción del poder, de este poder que está acá, entrando a jugar de manera un poco complicada con estas situaciones y por muchos enemigos que son de orden oculto por Neptuno en Aries. Bueno, la otra cuestión acá, y es muy importante tenerla presente con esta conjunción de acá, es que es una ciudad muy conservadora, digamos, en cánones sociales, o sea, es una ciudad que se mantiene en el atraso, por así decirlo, porque Venus está en detrimento y eso es muy muy complicado, y en la casa 12 pues mucho más. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasó con la destitución del alcalde Petro y vamos a comenzar a entender
mucho de muchas cosas que yo digo en mis clases, bueno, no son clases, de mis reuniones con mis amigos astrólogos, sobre qué es un highlight, qué es un alcocoden, qué es una nareta, etcétera. Entonces, ese alcalde de institución, listo. Esta es la carta del tránsito que muestra exactamente la caída del alcalde. Y lo primero que uno encuentra acá es Júpiter retrógrado, a pesar de que está Cáncer es retrógrado. Pero lo más importante es ver que Marte está entrando oficialmente a la caída. Y lo habíamos dicho, ¿no? O sea, la caída del gobernante. Que el gobernante plutónico, ¿cierto? El Sol. O sea, con Marte. Esto está indicando la caída de Marte, que es la caída del gobernante. Y empeorada, ¿no? Porque pues el regente del medio cielo Venus está... No solamente está en detrimento aquí en Capricornio, o sea, en sus términos súper mal, sino que está en máxima elongación al Sol, o sea que Venus está a punto de entrar a retrogradar y eso es gravísimo para Venus y en particular para esta penosa recepción mutua con Marte que, que en esta situación de acá pues lo que genera es una destrucción, digamos, de los escenarios de la alcaldía o el gobernante como tal. Gobierno, ¿no? Que es precisamente la casa décima y la casa cuarta. Entran a jugar mucho estos ángulos de acá. Y pues es una situación que porque es desafortunada, pues si nosotros miramos la de Bogotá contrastada con la de la institución del alcalde Petro, pues uno encuentra unas situaciones un poco interesantes, digamos a nivel astrológico, y es la más puntual de todas, y es que la luna está opuesta casi parcialmente a Saturno de la carta astral de Bogotá. O sea, es como si cogieras tú al gobernante, que es la casa décima, desde la casa sexta, que es como una casa de, digamos, de trabajos y sacrificios, te cogieras y te enfrentaras a un escenario de tristezas acumuladas del pasado. O sea, es como si viniera el gobernante de turno en un escenario en el que, bueno, pues uno mira la carta astral y el gobernante tiene una gran dignidad, pero desafortunadamente Júpiter está retrógrado. Y era, o sea, es como si el gobernante de la casa décima retrógrado, a pesar de que está exaltado, o sea, pierde la mitad del poder. Y eso ya le da mayor control a esto, ¿no? A las entidades conservadoras que lo destituyeron. Pero lo más importante es que Marte, este Marte de acá que está caído, le está formando cuadratura a la Luna, que también tiene, que es como definimos trascendencia sobre la casa décima. Y finalmente lo que corrobora que la carta astral parece estar bien rectificada es que Plutón del tránsito le está formando cuadratura partil al ascendente. O sea, si ustedes se dan cuenta, esto es una cuadratura cerradísima al ascendente. O sea que esto va para largo. Esto de Plutón acá, porque hasta que Plutón llegue al grado 11, luego llegue al grado 13 le forme trígono a Venus, se devuelva, y hasta que termine de formar esta cuadratura bien efectivamente, el alcalde va a tener su destitución completa, porque eso es lo que se ve acá con esta transformación tan violenta hacia las estructuras de la casa cuarta, que son las raíces de la ciudad, que es el pueblo. O sea, es como si cogiéramos al pueblo y lo enguasáramos en una ratonera fascista, que es Plutón, y transformáramos violentamente la estructura del medio cielo controlada por Júpiter y la Luna, ¿no? Porque Marte, que es quemador y destructor, pues está caído y le está formando cuadratura a la Luna, que tiene preponderancia sobre esta parte. Y la segunda cuestión, que es mucho más importante, pues
que nos ayuda mucho a entender cuál es la función de Saturno caído, ¿cierto? Es que le está formando cuadratura cerrada al Sol. Y es aplicativa la cuadratura de Saturno, o sea, la prueba que está viviendo la alcaldía, que es el gobernador puntualmente, que es el Sol, y los que lo secundan, o sea, lo que muestra la ciudad, o sea, Júpiter en particular y la Luna, eh, pues están sufriendo un desgano, una destrucción puntual de Marte y de Saturno. Sobre todo de Saturno, ¿no? Que está en todo lo opuesto a la casa octava. Sí, que es la casa segunda, o sea, es como si puntualmente definiéramos la muerte política del gobernante. Y así como se ve en este tránsito de la cuadratura de Saturno sobre el Sol de la ciudad, pasa exactamente lo mismo con el Sol de la ciudad en cuadratura a Saturno, que es precisamente como la estructura fascista, la estructura conservadora del poder, eh, que, es, que va mucho más allá de la ciudad, ¿no? Entonces, estas dos cosas de acá, cuadratura del Sol a Saturno y Saturno cuadratura al Sol, o sea, es como es el doble encadenamiento para definir puntualmente la destitución de un gobernante en un escenario en el que los regentes del Sol, en particular Marte, está caído, se está cayendo, o sea, el poder del gobernante se está cayendo y está sufriendo la destrucción o la prueba del destino de unas fallas que ocurrieron, y que la justicia corrupta y caída en Escorpio, pues en su ley, que es un poco autoritario, ¿no? Porque Saturno en Escorpio es un Saturno que está corrupto, no nos digamos, y está directo. O sea, es un Saturno directo, creciente en luz, y caído. O sea, es un Saturno que está definido por estructuras corruptas que guardan mucha relación con escenarios políticos, mucho más que judiciales, son políticos, porque Saturno está en trígono a Júpiter. Júpiter, que está retrógrado, o sea, vienen unas decisiones mucho más profundas acá que simplemente una destitución por una vaina judicial, sino por motivos políticos, o sea, de la derecha puntualmente, que está corrupta. O sea, no es una decisión justa, uno puede decir justicia en el sentido amplio de la palabra, sino es una justicia corrompida, ¿no? O sea, y es precisamente porque como Saturno está a 60 grados de Saturno, o sea, Saturno del tránsito está a 60 grados de Saturno de la carta de Bogotá, pues es como si realmente Saturno, o sea, la justicia estuviera en manos de controles conservadores que están en una situación de corrupción. O sea, si ustedes son, si ustedes analizan históricamente qué pasó con la destitución de Samuel Moreno, que fue Samuel Moreno, que en particular es un acuario, o sea, es un saturnino que pues que está corrupto. Si ustedes se dan cuenta, la Procuraduría generó una sanción y lo inhabilitó, pero eso fue un factor secundario a las investigaciones que venían de la Fiscalía. Digamos, en ese caso la Fiscalía sí tiene pues autoridad, porque puntualmente llegó a unas conclusiones de que el alcalde está en proceso de corrupción política. Pero con el alcalde Gustavo Petro no está pasando exactamente lo mismo, porque la Fiscalía no encontró fortaleza para investigarlo por corrupción, sino todo lo contrario. O sea, el alcalde no está en un escenario de corrupción, pero como el alcalde, que es de la izquierda, ¿cierto? Porque es Júpiter, precisamente, o sea, hay más tendencia, ¿no?, a esas estructuras más liberales por Júpiter. Como el gobernante de turno, que es Júpiter, pues sí se inventó unos escenarios eh, de recolección de basuras y todo esto, que afectó pues la salubridad de la ciudad. Pues llevaron a la Procuraduría a generar unas medidas y unas sentencias muy severas, que son
totalmente irracionales con cualquier escenario de corrupción que pasó en el pasado. Es decir, ¿por qué la Procuraduría en la destitución de Samuel Moreno, en la suspensión, no generó unos cargos tan fuertes? ¿Qué es lo que está pasando con Samuel Moreno, con Gustavo Petro actualmente? Y es precisamente que Gustavo Petro en estos escenarios de la izquierda atentó contra estas estructuras consolidadas de acá, trató de afectarlas y pues la cuestión es que esto es mucho más fuerte, lo conservador es mucho más fuerte, la derecha es mucho más fuerte y tiene la capacidad de tomarse los poderes políticos para coger a este Júpiter y amaestrarlo. Entonces por eso es que a Jorge Eliezer Gaitán lo mataron, entre otras cosas. Si ustedes analizan a la carta astral de 1848, ocurre una situación similar, pero pues está incrementada por unas discordias ahí que son mucho más fuertes. Bogotazo, 9 de abril de 1948, y pues es esta triple conjunción de acá donde bueno, que Saturno aquí está en detrimento y retrógrado, está comprimido por esta brutalidad de las formas plutónicas y marcianas acá, que lo que están haciendo es como incrementar la discordia del pueblo, ¿no? Que como lo habíamos dicho es la casa cuarta, y la casa cuarta precisamente son estos tres, y estos tres están en un ego leónico y claro, matan al gobernante, que en este caso pues es Júpiter y Venus. Vemos a Júpiter ya en grado de pérdida, ya oficialmente caído, en cuadratura a Mercurio. Pues imagínense estas tres estructuras como se totean, y se totean con una violencia tremenda. Esta la ruptura, esto es oficialmente una ruptura de estructuras consolidadas en el poder del pueblo, y paradójicamente pues también es un intento de liberarse de una negación de derechos que venía ocurriendo desde la década de los 30 realmente. Entonces la cuestión acá si comparamos la carta de Bogotá con el Bogotazo, pues vamos a encontrar unas alineaciones muy especiales con Saturno y Marte conjunto al Sol, si se dan cuenta. Entonces eso ya está diciendo puntualmente, otra vez cae al gobernante, pero esta vez como en una faceta mucho más abierta y declarada hacia la ruptura puntual de las estructuras del poder que están consolidadas. ¿Por qué pasa eso? Porque Saturno está desconectado de Saturno acá, y no es como acá actualmente que Saturno está en Escorpio y le forma buen aspecto a esto, donde triunfa precisamente lo conservador. Aquí está pasando lo contrario, porque Saturno en detrimento junto a la brutalidad de las octavas de Plutón y Marte pues va a generar unos escenarios de violencia extremadamente violentos. Y vemos, ¿no?, el aspecto, esta combustión Sol-Luna, en donde se encuentran los egos leónicos en trígono al Sol y a estas estructuras, pues es una activación de procesos que ya venía a esperarse. Y la rectificación de Neptuno, ¿no? Neptuno digno y apoderado en la casa, en el ascendente, es como la discordia del pueblo puntualmente, que está haciendo añicos estas estructuras del poder acá, pues porque no pueden aguantar, ¿no?, las injusticias cometidas. Precisamente este proletario está en armonía, estas estructuras de acá. Y estos problemas, digamos, se ve por ejemplo Júpiter en la tercera, ya cayéndose. Es como si el gobernante ya estuviera como en su ocaso, ¿no? Esto es el ocaso del gobernante, que es la casa décima puntualmente. Es su ocaso y es como su muerte, literalmente, y pues va a generar todos estos procesos tan destructivos en esta zona de acá. Eso es lo que me permitió hacer correctamente la rectificación. La rectificación viene en función precisamente de Marte cuadratura Sol. Ustedes se dan cuenta, punto medio Marte ascendente al Sol, ¿sí? Y punto medio Sol Saturno, que es igual a Marte. Si ustedes suman
Saturno más el Sol les da igual a Marte y eso activa el proceso y lo destruye. O sea, literalmente el ego, el Sol, lo que es la ciudad como tal, está sufriendo una transformación muy violenta. Eh, pero pues actualmente pues Plutón está en armonía con Saturno. Nosotros vemos acá actualmente. O sea, hay una armonía acá y pues no es, o sea, a pesar de que Plutón está haciendo añicos el ángulo de la, de la carta astral de Bogotá, que es el ascendente, el horóscopo, pues Saturno al estar corrupto en buen aspecto, precisamente entre Saturno y Plutón, es como una decisión que es como consolidada por las estructuras conservadoras que son que guardan mucha relación con el pueblo, ¿no? Y es una transformación violenta precisamente a la democracia, que en esta situación de Plutón digno y apoderado en su trono en Capricornio, pues es como ya la consolidación de unas estructuras fascistas que vienen implementándose en Latinoamérica y en Europa desde el final del 2001. Recordemos, ¿no?, lo que pasó con las Torres Gemelas y todo esto. También pues se destaca muy muy importante, ¿no? O sea, como el Sol juega con Saturno y Saturno juega con el Sol en una institución, una muerte política que está pasando acá exactamente de la misma forma, pero yo creo que incrementada pues precisamente por esta brutalidad de acá, que es donde el pueblo se subleva precisamente con una violencia impresionante, que no viene a pasar acá. ¿Sabes? Si ustedes se dan cuenta, es como una conciliación, como un, como una prueba justa que viene de las entidades de poder muy ocultas, que vienen en lo mínimo, que están en las raíces del pueblo. O sea, por más de que lo que muestra la ciudad pues ya retrógrado y con Venus en esta situación de acá en detrimento, pues es multiplicar el detrimento, porque pues miren a Venus en detrimento acá en Capricornio del tránsito, pues está incrementando precisamente que es como una caída anunciada del gobernante, pero con todas sus luces. Y ahora que Venus entra a retrogradar, Bogotá entrará como en una especie de incertidumbre política muy grave, que saldrá única y exclusivamente hasta cuando Venus salga de la retrogradación, que eso ocurrirá después de enero, casi en febrero. Y pues también uno puede, así como uno lo puede mirar desde el tránsito, uno puede mirar lo mismo en una dirección primaria de arco solar. Una dirección primaria de arco solar te permite a ti deducir cómo se conectan los planetas en distintos ángulos, más puntualmente. Entonces a tiempo presente, si le sacamos la dirección primaria de arco solar y la comparamos con la carta natal de Santa Fe de Bogotá, a tiempo presente, tú vas a encontrar precisamente ese anuncio de cómo estas estructuras conservadoras de acá cogen y destruyen al gobernante, a la luna, ¿no? Venus en conjunción casi cerrada a la luna, o sea que hay un problema muy grave. Y vemos a Saturno en la cúspide de la casa cuarta, o sea, ya anunciando puntualmente como el pueblo en manos de entidades fascistas de la derecha, ¿no? Cómo están haciéndole añicos al ascendente, o en particular al gobernante, que es la casa décima. Y pues Júpiter llegando a la casa, llegando al ascendente, pues es como un proceso de que más adelante será un renacimiento para la ciudad. Esperemos que Júpiter acá pues pueda dar buen testimonio de eso. Y la otra cuestión es que el Sol, si ustedes se dan cuenta, el Sol está en trígono partil a Neptuno, y Neptuno es regente de la casa octava. Entonces es como si hubiera una especie de muerte del Sol, ¿cierto? Del gobernante, una especie de muerte política en función de unos enemigos ocultos, llamémoslo personas oscuras, que están dentro de lo más profundo del poder ariano, ¿no? De esas egolatrías, toda esta cuestión de acá. Y la ciudad pues no es que esté pasando por un buen momento con Plutón de la dirección primaria transitando por la casa octava.
unos años, muchos años que te vendrán a Bogotá encima, más exactamente unos 10, 12 años más hasta que Plutón salga de la casa octava y eso generará unas transformaciones en la ciudad muy violentas. Entonces, ¿qué es lo destacado de acá? Que es que estos que son el Sol, que son la Luna, son candidatos a ser Gilek, o sea, son señores de la vida de Estados, del Estado, o de la persona, o de la ciudad, o etcétera. Y ellos están formándole aspectos a los que se consideran candidatos a ser anaretas. Pero yo ya no soy tan riguroso como en la antigüedad que llamaban solo anaretas, sino yo ya los llamo alfa y omega. O sea, puede ser, al, puede ser un almudévit, como puede ser una nareta, como puede ser. O sea, el punto es que se genera la conexión con estos planetas transpersonales, como por ejemplo Sol, Trígono, Partil, Neptuno. Y eso de acá lo que genera es precisamente, y esto espero que se lo guarden, una activación de un proceso que se está anunciando. Si nosotros vemos el gobernante, pues es la casa décima. Esta sería la casa primero, la casa segundo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y esta es la casa octava del gobernante. O sea, la casa quinta es la casa octava del gobernante. Entonces, si nosotros vemos Marte de la dirección primaria, está generando un punto medio con Plutón precisamente en la cúspide de la casa octava del gobernante, o sea, de la muerte política del gobernante, que es esto de acá, esta conjunción Marte-Plutón en el punto medio de la casa quinta, y que respeta a los hijos de la nación, que los está, digamos, violentando casi que descaradamente el fascismo de esta ciudad. De esta relación de acá, digamos, lo que es prueba, digamos, el destacamiento precisamente de que Venus y la Luna al encontrarse acá en esta dirección primaria, pues generaría un cambio muy grande precisamente a la casa décima. Entonces, esto de acá pues da luces de que era un asunto que estaba anunciado y que no va a tener marcha atrás porque o sea, se necesitaría de 2 años por lo menos que tuviera el alcalde para que se transformara todo eso, y esos 2 años son precisamente los del alcalde que ya no tiene. Entonces yo creo que toda esta transformación política que está viviendo la ciudad de pasar de la izquierda a la derecha va a volverse completamente efectiva en la conjunción partil de Marte con Plutón, cuando ya Marte haya atravesado por la muerte del gobernante, que es la cúspide de la casa octava de la décima, ¿sí? Y que entre otras cosas pues le está generando cuadratura a la casa octava puntualmente de la ciudad. Pero eso ya no le involucra tanto a Marte, sino le involucra más a Venus y a la Luna, que están aquí en un encontrón bien feo, y con el Sol puntualmente en trígono partil a Neptuno, que está activando ese proceso político. Entonces, para el próximo alcalde va a haber una transformación precisamente de este Marte de acá, que está, o sea, viene siendo acuariano, ¿cierto? O sea, como muy libre, y se va, como lo está anunciando este Saturno de acá, precisamente al darle ejecución a la casa décima, es que va a pasar de la izquierda a la derecha con total seguridad. O sea, dentro de 2 años, cuando Marte encuentre con Plutón, va a cambiar radicalmente la forma de concebir el poder, que está consolidado. Y además vemos que Saturno de la dirección primaria le está formando conjunción a Plutón del tránsito. O sea, eso es como una ruptura en los escenarios políticos del poder de Bogotá. Entonces, pues
esperemos que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y pues una lección, ¿no? Para Gustavo Petro es que no se apresure, porque ese es el problema de Marte, ¿no? O sea, que se apresura en dar juicios apresurados, bueno, se apresura en dar juicios tan trascendentales que requieren mucho cuidado y planeación, porque estas dos formas de acá, tanto Marte como Júpiter, están debilitadas, o sea, se requiere una administración mucho más saturnina, o que tenga un énfasis en reordenamiento de finanzas y no simplemente en la expansión de esto de acá, que es el Soleil, que da mucho gobernante como jupiteriano y marciano, o sea, mucho León, mucho Aries, y eso pues también es un poco perjudicial. Entonces pues lo de Gustavo Petro pues está anunciado porque él es Aries, y aquí se está jugando precisamente con Marte acá en esta situación de acá en esta dirección, primera en la cúspide de la casa quinta, que es la muerte del gobernante. Pues ustedes ya imaginarán. Entonces pues esto ya ha sido como un análisis acá bastante cortico, me explayé mucho, perdón, pero es como para entender qué le está pasando actualmente aquí en Bogotá, y como una forma de protesta, porque, o sea, me parece barbárico que en esta ciudad aún hoy 1900, hoy 2013 sigan existiendo como esas, pues, una procuraduría que tenga tanto poder concentrado para inhabilitar a un alcalde por voto popular, o sea, se esté respeto, el punto es que el poder, digamos, conservador está tan fuerte y está tan bien acumulado y es tan corrupto en función de eso que, o sea, cualquier intento de libertarianismo estará mal recibido y no será adecuado para esta ciudad. Eso es lo que intenta mostrar ese concentramiento de poder que es injusto en su misma forma, porque, o sea, se está atentando contra la democracia, ¿no? O sea, el voto popular no debería, o sea, no debería haber una inhabilidad política a funcionarios que fueron elegidos por voto popular, porque se está, digamos, se esté respetando la noción fundamental del derecho que tiene el gobernante, y más cuando el gobernante no está en escándalos de corrupción política. Bueno, yo creo que esto ya es todo. Les agradezco mucho. Yo soy Luis Daniel León. Y recuerden, ¿no? O sea, Linux es excelente en todos sus sentidos. Nos permite moverse en distintas fases, en distintos movimientos en una carta astral. Muchísimas gracias.